Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Matías Saldivia, un joven apasionado quien nos relatará cómo Dios ha restaurado su hogar y su matrimonio. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Sirves a Dios con gozo y compasión? Hoy tenemos la segunda parte de la historia de Matías Saldivia, un joven que ama servir al Señor y hoy está con nosotros para conversar la segunda parte de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Matías, qué placer tenerte nuevamente aquí en Identidad. Gracias por haber aceptado la invitación y seguir conversando, conociendo cómo Dios ha llegado a tu vida, cómo Dios ha llegado a tu familia y cómo estás también, por supuesto, actualmente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias nuevamente. Gracias, Ángela. Todo muy bien. La verdad que agradecido nuevamente de poder acompañarlos. Sí, a veces pareciera que el tiempo pasa tan rápido, vas contando tu historia y fluye todo con mucha felicidad, ¿no? A pesar de los idas y vueltas por ahí que uno tiene. Pero bueno, ahí contento de poder estar nuevamente con ustedes. Genial. Y bueno, para quienes recién están en la sintonía de la Nuevo Tiempo, les damos la bienvenida. Bienvenidos al canal de la Esperanza y vamos a darles la invitación para que se sumen a esta conversación y vayan a conocer la primera parte de la historia de Matías Saldivia, donde conversamos partes sumamente interesantes, cómo Jesús tocó su corazón, cómo hubieron algunos conflictos allí familiares y hoy vamos a seguir conversando de eso. Así que bueno, al término de este nexo, vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Matías Saldivia parte 1 y se van a enterar un poco de lo que conversamos. Sin embargo, para entrar ahí en contexto, cuéntanos, Matías, dónde vives, a qué te dedicas, tu esposita, bebé que viene en camino. Bueno, cuéntanos allí. Muy bien, gracias. Mira, bueno, yo estoy viviendo actualmente en Bahía Blanca, ¿sí? Acá es al sur de la provincia de Buenos Aires, a unos 600 kilómetros, ¿sí? Estoy casado, mi esposa se llama Jessica. Es verdad, viene ahí un pequeño camino dentro de un mes, si sale todo bien y Dios lo permite, va a estar acompañándonos acá con nosotros, Dios ahí al control. Trabajo de forma independiente, ¿sí? Mi esposa es enfermera y acá vamos, ¿sí? La verdad que, bueno, nos consideramos personas muy bendecidas por el amor de Dios también y contentos por eso. Amén, totalmente. Y full J, ahí veo que tienes la polera, remera, camiseta, como se diga allí en el país donde están sintonizando, Maranata, que me parece fascinante. Cuéntanos allí la labor que tienes en la iglesia con los jóvenes, el liderazgo. Tal cual. Yo trabajo como regional de jóvenes, ¿sí? Acá en la región 1. Nosotros somos parte de la Asociación Argentina del Sur, ¿sí? Una de las más grandes que hay acá en el territorio argentino, todo lo que es la Patagonia, ¿no? Como se conoce así. Acá está compuesta por 9 regiones, yo trabajo en la región 1, ¿sí? Como regional de jóvenes nos toca visitar ahí constantemente, aproximadamente unos 300 kilómetros a la redonda, ¿sí? Es toda la zona que a mí me toca visitar y acompañar a los chicos en el Ministerio Joven, dentro de esa área puntualmente, ¿sí? También obviamente participamos del Club de Conquistadores, mi esposa del Club de Aventureros, algo que no conté ayer, lo cuento hoy, ¿sí? Así que también estamos ahí trabajando en el área de capellanía también. Excelente, bueno, Dios siga bendiciendo tus dones, tus talentos, el amor por la misión, por la pasión que tienes allí por la predicación del Evangelio y de estar allí cuidando, liderando allí a los jóvenes, un área tan importante para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Matías, quedamos en una parte sumamente interesante en tu historia y fuerte, dura, porque tu mamita estaba ya a punto de suicidarse, te amenazaba a ti si tú no te salías de la iglesia adventista. Continúa allí con el relato en el contexto que sucedía eso y qué pasó. Bueno, después de mi bautismo ahí en la iglesia acá de Grumbein, eh, mi madre en un momento de depresión muy fuerte, ¿sí? Pensando que la iglesia a mí me había como
raptado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me había apartado de ella porque yo no quería volver de vuelta a Santiago. Ocurrieron esos ultimátum, ¿no? De que si no me salía ahí de la iglesia, ella iba a atentar contra su vida, ¿no? Justamente después de ese último momento en el cual yo me arrodillaba a Dios pidiéndole por favor que me diera una respuesta, porque yo amaba a mi madre, pero quería servirlo a él, necesitaba por ahí escuchar lo que él lograra de alguna forma. Me acuerdo que cuando me levanté de esa oración, fui a hablar con mi abuela preguntándole dónde estaba mi madre, y al tiempito mi madre llega, una calma muy interesante, la verdad que me había sorprendido de la forma en que se había ido, que era muy eufórica. Llegó bien, tranquilita a casa, charlamos, nos pedimos disculpas, y en ese proceso ella me comentaba que deseaba estudiar la Biblia, ¿no? Mi madre siempre fue una persona muy buena, de muy lindos principios, la verdad que admirable en todo lo que hace ella. Y bueno, para resumir, después de los idas y vueltas, una hermana de iglesia también estuvo ahí conteniéndola, explicándole, una persona ya mayor, eh, por qué razón yo estaba donde estaba y por qué había elegido el camino que había deseado tener, ¿no? Para lo que era el resto de mi vida. Y bueno, la linda noticia llega a finales del año siguiente, ¿no? En ese 2011, un 31 de diciembre, tanto mi abuela como mi madre deciden bautizarse en la misma iglesia en la que yo me bauticé. Me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? Porque eran momentos, son únicos. Y bueno, ellos tomaron la decisión de bautismo. Hasta el día de hoy mi abuela me acompaña, mi madre en este momento está ahí en Santiago. Ahí estuvimos hablando antes de conectarnos a ver si va a venir para acá, para el nacimiento, porque hay ahí algunas complicaciones por temas laborales, pero estamos viendo la forma también. Ya hoy la historia es diferente, ¿no? Y vemos ahí cómo Dios va obrando. Totalmente. Yo quiero que me detalles porque cómo el Señor, bueno, a través de su Espíritu Santo toca el corazón de tu abuelita también y se interesa ella también por la palabra de Dios y bueno, tu mamita también que empezó a entender el Espíritu Santo obrando, el Señor respondiendo oraciones donde tú le decías que hablábamos en el episodio anterior, Señor, yo te amo y amo a mi mamá y no quiero perderla, tampoco te quiero perder a ti. Ayúdame, muéstrame. Y el Señor nos pide eso, clama a mí y yo te responderé y te mostraré. ¿Qué significó para ellas entregar su vida a Jesús mediante el bautismo? Porque claro, son tus amores, grandes amores, Matías, cuéntanos allí. Mira, y subo un poquito ahí también, porque hay alguien más ahí en la historia, ¿no? Y ese es mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo siempre nos vio de lejitos, ¿no? Él siempre ahí escuchando, solo escuchando. No aportaba, no nada, él escuchaba, sí, ¿qué tal? Bueno, vayan, vamos a ir a la iglesia. Mi abuela siempre insistía en invitarlo, vamos, vamos. Él por ahí no quería saber mucho. Mi abuelo, con lo que es con respecto a mí, fue una excelente persona. Su pasado obviamente también tuvo sus errores, sus grandes errores, y él siempre sintió esa vergüenza de que no se consideraba digno de, ¿no? Porque él decía que su vida había sido realmente desastrosa. Pero aquí es donde nosotros hablamos el día de ayer, ¿no? A Dios no le importa tu pasado, Él quiere transformar tu presente y prepararte para tu futuro, ¿no? Y ahí hubo ese clic, ¿por qué razón? ¿No? Y ahí es donde aparece también la persona que me acompaña a mí hasta el día de hoy, que es mi esposa, ¿no? Yo esto no lo conté ayer, así que lo vamos a aclarar ahora, ¿no? Mi esposa es colombiana. Nosotros nos conocimos a través de una red social, ¿sí? Algunos se mandaban cartas en aquellos momentos, nosotros nos conocimos a través de un grupo de Facebook que se llamaba Revivimiento y Reforma Joven, ¿no? Ahí teníamos un grupito de jóvenes, había armado, curiosamente el joven lo armó de acá de Bahía Blanca, y bueno, pasaron cositas, charlamos, nos llamamos, ella tuvo la oportunidad de viajar acá a Bahía Blanca, y bueno, ahí, digamos, nos pusimos de novio oficialmente, estuvimos 2 años y medio de noviazgo, la iglesia la aceptó sumamente bien, una excelente líder, admirable, un ejemplo maravilloso, y Dios hizo los milagros, la verdad que hizo los milagros de cómo unir a dos personas a través de la distancia, con sus altos y bajos, pero Dios fue obrando de forma milagrosa. Y mi abuela llegó realmente, y parecía que Jessica, se llama mi esposa, hubiera llegado para bendecir mi vida, ¿no? Es decir, para mí cambiarme el foco, ver otras cosas, mirar más allá, pero es impresionante cómo Dios influye, porque ella pisó en su momento el hogar de mis abuelos, y ahí despertó la curiosidad de mi abuelo,
¿sí? De mi abuelo, que Jesse llegaba con las ideas de, bueno, vamos a recibir el sábado juntos. Y mi abuelo era de mirar televisión, por ejemplo. Mi abuela lo acompañaba, pero llegó ella y es como que automáticamente empezó a ver que de a poquito apagaba la tele y se sentaba así, ¿no? Y nos miraba y dije, bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a leer la Biblia. Y así arrancó. Mi abuelo, esto es un dato que aprovecho de contar, mi abuelo sufrió del corazón, ¿sí? Él fue operado del corazón, tenía 3 bypass, su vida obviamente era de a 5 a 10 años, él vivió 15, ¿no? Y bueno, en esa etapa mi abuelo estaba pasando por unos temas de salud bastante complicados, pero él nunca lo demostraba. Mi abuelo siempre fue una persona de guardar mucho silencio con respecto a sus dolores, y tanto así es que hasta a mí me sorprendió lo que les voy a contar a continuación. Mi abuela decidió estudiar la Biblia con un hermano de iglesia, acompañado también por mi esposa, por mi abuela, ¿no? Ahí arrancó a estudiar, sus ojitos se empezaban a llenar de lágrimas y él, en una ocasión puntual, él decide y nos dice a todos, yo quiero bautizar. 78 años tenía él, yo quiero bautizarme. Y él grabó esta frase en la familia, dice, Dios nos mandó un ángel. ¿Sí? Refiriéndose a Jesse, que había llegado con mucha alegría a animar en nuestro hogar. En ese lapso él decide bautizarse. Él estaba con temas de salud bastante complicados, pero reitero, yo ignoraba muchísimo de su situación. Mi abuelo se bautiza en noviembre, un sábado. La alegría era total en la familia. Mi abuela, mar de lágrimas, todos sumamente felices, porque mi abuelo había tomado la decisión de bautismo a través de cómo Dios va moviendo las piezas, ¿no? Acá, allá, Él acomoda todo, sus tiempos son perfectos. Él, a los 4 días, mi abuelo le agarra una necrosis fulminante y él fallece. Mi abuelo se bautiza un sábado y él fallece un jueves. No les miento cuando les digo que yo quedé impactado, pero a mi mente venía la frase de que él había ganado la carrera. Nos ganó a todos nosotros y es un claro ejemplo del amor de Dios. Así que a Él no le importa tu pasado, Él está dispuesto a transformar tu vida. Y de los milagros de cómo Dios fue armando todo este campito, hoy la historia se cuenta sola. Qué emocionante, Matías. El Señor nos dejó en su palabra una esperanza y la hemos mencionado aquí en Identidad porque marca una diferencia y los muertos en Cristo resucitarán primero y será ese día glorioso donde tendrás ese gran abrazo, ese abrazo gigante, eterno, apretado, duradero, junto a tu abuelo, junto a Jesús. Y eso es impagable. Esta esperanza, esa paz que el mundo no da, hace que este dolor sea momentáneo y que haya en nuestra vida un pedacito de esperanza. ¿No es así, Matías? ¿Cómo fue después para la familia? Para mi abuela fue algo complicado, ya tuvo su luto, ¿no? Su luto de un par de añitos. Hoy mi abuela obviamente nos acompaña, ella está ahí también latente esperando la llegada de su bisnieto, ¿no? Pero hoy los ojitos son de esperanza, Ángela, y eso creo que es lo que marca un antes y un después en la vida de un cristiano, ¿sí? Porque justamente esto que nosotros llamamos esperanza es lo que nosotros apuntamos cada día, ¿sí? Y es algo que nos acompaña hoy por hoy a todos nosotros, dentro del ministerio que también me toca llevar adelante, porque la verdad que hoy por hoy yo lo viví, sé lo que es la soledad, sé lo que es estar en lugares diferentes, y hoy tenemos una camada, nuestra camada de jóvenes, ¿no? La edad de ahí de 15 hacia arriba, los adolescentes también, pero de 15 a 30 años, donde es una edad complicada. Es una edad complicada y hoy dentro del tiempo que por ahí nos toca atravesar, es el momento donde uno tiene que compartir que hay un Dios que te ama. Un Dios que podría juzgarte y aún así no lo hace. Un Dios que tranquilamente podía borrar todo y hacerlo de vuelta y no lo hace, prefiere amarte. Y eso es por ahí el mensaje central de, creo yo, al menos de la historia que a mí me toca vivir hoy. Totalmente. Eh, No lo hablamos Nadie detrás de dice que sea cámaras. perfecto. Claro, Sí, totalmente. Y voy a hacerte una pausa ahí para que continúes con la historia, porque, y no lo hablamos detrás de cámaras, sí lo conversaste con la periodista.
y tienes un puesto de liderazgo muy importante allí con los jóvenes. Bien decías allí con tu esposita de cómo la conociste, de lo importante que ha sido ella en tu vida. 10 años allí de matrimonio, de conocerse, estar juntos también. Sin embargo, pasaron por un momento crítico. Cuéntanos en qué contexto se dio y que también nos hace a nosotros un llamado de atención porque a veces nos concentramos mucho en la iglesia, en tener muchos cargos, en estar full con las cosas de Dios, que está súper bien, y dejamos a veces de lado otras situaciones de nuestra primera iglesia, que es en la casa, en nuestro hogar, para aprender un poco de eso, Matías, si nos quisieses conversar. Tal cual, tal cual. Bueno, justamente iba para ese rumbo. Dentro de este ministerio, a mí, digamos, es un ministerio que yo amo muchísimo. A mí me encanta el área joven, ¿sí? Puntualmente porque soy yo el que se corrige todos los días, ¿sí? Que uno le toque estar acá al frente es una clara exposición a que soy imperfecto, ¿sí? Los defectos obviamente florecen constantemente porque somos con tendencia al pecado. Y obviamente el enemigo es muy astuto. Y recuerden esto, y lo vuelvo a reiterar, siempre el enemigo va a buscar atacarte el centro de tu hogar, lo más importante. Y en ese lapso, en el 2023, yo tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de gym, un equipo misionero. Me tocó coordinarlo durante un año, un grupito maravilloso, hermoso, 8 chicos, dentro de 2 eran de Brasil, 2 chicas de Brasil, el resto de todo lo que era Argentina. Y la realidad es que obviamente uno está enfocado en su ministerio, ¿no? Y vos vas y trabajás y pareciera que, bueno, che, tenemos que intentar de cumplir fielmente con la parte que me corresponde, y a veces le perdemos el foco. En ese momento yo tuve una crisis muy grande con mi esposa y la verdad que casi obviamente nos separamos. Yo me levantaba a las 7 de la mañana, ella es enfermera, ella se iba a las 4, ¿sí? De la madrugada, yo me levantaba a las 6 7, yo ya estaba en la casa donde me correspondía para poder salir a hacer las actividades, y entre una y otra cosa, y que al momento hay que escuchar a los chicos, que toca ir para allá, que el viaje, qué sé yo, terminaba llegando a veces a las 10/11 de la noche a mi casa, ¿sí? Obviamente me hago totalmente responsable de esto, ¿no? Y claro, yo llegaba y mi esposa ya dormía. Entonces había momentos que ya no nos veíamos. Y pareciera que está todo bien, ¿no? Porque claro, yo estoy trabajando para Jesús y me enfoco en esta obra, ¿no? Y esto va para todos nosotros como líderes, ¿no? Porque a veces como que la agenda está apretada, ¿no? Pero tengo que cumplir alto. Alto que tu cielo no va a ser lo mismo sin tu familia. Es aquello preciado que Dios te regaló, tu primera iglesia. Me costó entenderlo, pero Dios obviamente en su milagro permitió la restauración, y este también permitime, le hago en un paréntesis, ¿no? Dios restaura, restaura. Él está dispuesto a restaurar tu vida y la de tu familia. Hay que buscarlos. Él no te pide explicaciones. Él solo te dice, ven, acepte, yo me encargo. Y viene el proceso, el cambio, la redención que tanto predicamos. Es impresionante y yo quiero que me cuentes como en la práctica cómo solucionaron, porque a veces las conversaciones son incómodas, a veces las conversaciones duelen, a veces hay conversaciones que uno no quiere tener, y más si es un matrimonio joven. Matías, en la práctica, ¿cómo lograron esa restauración, esas conversaciones incómodas, esa comunicación que uno dice no quiero tenerla, pero hay que tenerla? Matías. Oh, es tremendo. O sea, es una pregunta que creo que yo estoy seguro que por ahí a todos nos puede llegar a tocar un poquito el corazón. Pero una de las claves que siempre tuvimos con mi esposa fue la comunicación. ¿Y qué había pasado? Se había perdido eso. Entonces hay un momento en el que uno tiene que llegar, es arrodillarse y decir, che, me equivoqué. Lo siento. He fallado, me he desviado, he flaqueado, he pecado. Quiero aprender a amarte cada día más. Y una de las claves era que con mi esposa nos mirábamos a los ojos y realmente queríamos preguntarnos, ¿vemos una vida sin el otro? ¿Creemos que Dios solamente lo que unió yo lo puedo llegar a separar? Una de las claves, y los digo, ¿sí? A mí me encanta el texto bíblico, ¿no? Está por ahí, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? ¿Correcto? Yo por ahí siempre tiro una que obviamente es una parafraseada mía, pero yo digo que el orgullo también es la semillita, ¿no? Esa semillita que arranca ahí, y si dejamos que el orgullo florezca, vamos a la destrucción total. Y es justamente eso lo que por ahí siempre le recomiendo a los chicos, a los jóvenes, y también como mi matrimonio, que lo expuse en su momento como tema personal, diálogo, diálogo. Mira a la esposa a tus ojos, o sea, mira a los ojos a tu esposa, perdón, dile lo que sientes, dile en qué has fallado,
Dios conoce tu corazón, vamos a arrancar de vuelta. Y es cuando uno obviamente se pone a los pies de Dios, te arrodillas junto y le decís, Señor, mirá, si no fuera por nosotros, vamos al horno, vamos a errar. Por favor, ven acá y hazte presente como lo hiciste la primera vez, desde el día uno. Y la realidad es que Dios no se baja más. Dios sigue estando ahí a la puertita. Lo que pasa es que hay que invitarlo. Hoy la historia es diferente. Nos escuchamos, nos miramos. Nadie está libre de que no vamos a tener problemas, porque cada uno tiene su orgullo. Eso obviamente tenemos que ir cultivando eso constantemente y decir, bueno, voy a apartarme del egoísmo, del egocentrismo. Voy a dejar de decir primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto mi sombra. No más. No más. No, no, no. Dios primero. Y despójate de ti mismo, ¿no? Y eso obviamente te va a abrir el panorama de una forma impresionante. Vas a ver cosas que nunca viste. Sí, y eso es lo que hoy por hoy nos toca a nosotros observar. No hay libertad de si yo no dejo de lado mi ego. El matrimonio es un equipo, no es una competencia. ¿A quién le va mejor, si al esposo o a la esposa? El Señor, cuando estuvo allí en el Edén con Adán, dice, te daré ayuda idónea. Y fue Eva para acompañar, para guiar, para cuidar, para apoyarse, para sumar. Es 1 más 1 y Dios en medio también, haciendo la unión, siendo el estandarte y la base de todo matrimonio. Y bueno, aprovechando que allí lo comentas por tu experiencia, Matías, y aprovechando que hay muchos matrimonios, bueno, jóvenes, no tan jóvenes, algunos también llevan años con hijos, sin hijos. Dios sabe allí cada contexto, cada situación, que dialoguen. A veces de pronto las palabras no nos salen y podemos escribir. Escribe lo que sientes, qué te hace sentir cierta situación, cómo tú te sientes cuando tu esposo te dice X o Y situación. Es importante allí lo que realza Matías, de dialogar, de conversar, de sentarse un poco, no comunicarse ni muy alterados ni muy tristes, sino teniendo ya las emociones reguladas para que el Señor pueda obrar, para que no sean los sentimientos a flor de piel o el orgullo dejándolo de lado, porque el propósito del esposo es hacer feliz a la esposa, el propósito de la esposa es hacer feliz a su esposo, de apoyarse, de sumarse, y lo que dice allí Matías, de mirarse a los ojos y decir, aquí estamos. El enamoramiento del primer, del segundo año ya se fue, siempre desaparece. Esto es químico, ya nuestra corteza prefrontal que queda en esta parte donde razonamos, razonamos muchas cosas, ya está a flor de piel y ahí ya razonamos, mira, deja las medias en tal lugar, mira, no se levanta temprano, etcétera. Son cosas que se tienen que ir dialogando, conversando, y Dios restaura matrimonios. Me recuerda mucho del proyecto que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es RMC, que es Reencuentro de Matrimonios en Cristo, donde es importante allí tener esos espacios para dialogar, para conversar, para orar, para comunicarnos, para aprender uno del otro. Siempre vamos a aprender de nuestro cónyuge, siempre vamos a aprender en diferentes facetas, como mamá, como esposa, como hermana, como tía, como hermano, como tío, como padre. En ambos casos el Señor está trabajando. Así que bueno, hacemos allí también en este espacio con tu historia, Matías, de la invitación, porque lo viviste y porque aprovechamos el espacio para conversarlo. Gracias nuevamente por haber estado aquí en Identidad. Que Dios te siga bendiciendo muchísimo allí, junto a tu esposita, tu bebé que viene en camino, junto a tu familia también en general, en la labor de liderazgo también, que sigas siempre pensando en el Señor, en su obra, y bueno, invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. Adelante, Matías, para cerrar. Gracias. Sí, tenemos un Dios de un amor incomprensible, ¿sí? No lo intentes entender. Solo acéptalo y la verdad que esto obviamente va a hacer un cambio abismal en la vida de cada uno. ¿Sí? Como pasó en mi vida, dentro de mi matrimonio, desde que formamos con mi esposa, Dios es capaz de restaurar desde cero. ¿Sí? El error que haya pasado, Dios restaura siempre y cuando uno quiera. Otra cosa también que siempre es de gratitud, esas personas que oran por vos, agradece. Si yo tengo un grupo de jóvenes muy bonito, siempre está pendiente, siempre ora por las actividades que nos tocan. Rodéate también de ellos, oren los unos por los otros, ámense los unos por los otros. Matrimonios, oren unos por los otros, ¿sí? Marquemos una diferencia, no dejemos que el enemigo venga y toque lo más importante que tenemos, ¿sí? Y obviamente que juntitos las cosas
serán mucho más accesibles. Que el Señor obviamente nos bendiga grandemente y no nos rindamos jamás en llevar su mensaje y palabras de esperanza al prójimo que lo está esperando con total entusiasmo. Amén. Muchas gracias, Matías, por hacernos esa bella invitación que en resumen es amarte a ti, amar a nuestro prójimo, amar a Dios, porque el amor cubre multitud de pecados. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.